desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador desde Vergara 33 para el mundo. Continuamos con punto de partida en esta mañana. Y bueno, es momento de recibir al doctor Jorge Papatian, que nos está acompañando y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Carlos, un gusto estar contigo y con toda la audiencia en esta mañana. Bueno, un privilegio poder estar aquí. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091 99 12 10 a través de Telegram o de WhatsApp, 091 99 12 10 si está fuera del país, más 598 y te comunicas con nosotros. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube, donde siempre digo, colgamos todos los contenidos en un podcast en video Full HD para que puedan también compartir con nosotros el programa y puedan compartirlos con distintas personas. Hoy, como siempre, la columna de salud con Jorge. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Jorge? Bueno, mira, Carlos, creo que es importante en este sesgo personal que tengo en cuanto a la sexología. Tú sabes, Carlos, que me he dedicado en los últimos años al estudio de la sexualidad humana. Un tema más que importante, sí. Forma parte vital de la especie humana y puede ser nuestra mayor preocupación, aunque puede ser también nuestro mayor descuido. Y una de las cosas que yo quiero compartir hoy contigo, Carlos, tiene que ver con los efectos que ejercen algunos hábitos que nosotros tenemos, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, sobre la sexualidad. Entonces uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿el alcohol y el tabaco ejercen alguna influencia sobre la sexualidad? Y la gran pregunta que yo quiero formular y reflexionar en esta hora junto contigo y con todos los oyentes tiene que ver qué efectos produce, si los produce, claro. Qué efectos produce el alcohol y el tabaco particularmente en la sexualidad humana. Y yo creo que ese tema es vital conocerlo fundamentalmente para que nosotros, tengamos una sexualidad saludable, pero muchas veces ese descuido que se nos presenta en la vida con algunos hábitos que no son saludables, pueden traernos aparejado una serie de consecuencias a nivel sexual en nuestra vida. Sí, hay mitos y realidades, ¿no? Uno dice a veces, bueno, si te tomas una copita, lo que sea, y tenés un mejor desempeño sexual. ¿Es verdad eso sobre el alcohol, por ejemplo? Bueno, mira, Carlos, el alcohol tiene un efecto inhibidor, es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? Al principio, con las bajas dosis que uno puede ingerir de alcohol, tiene un efecto desinhibidor de lo que nosotros llamamos las inhibiciones sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, una persona que toma alguna copita de más, al principio es una persona más desinhibida, es una persona que habla más, que se mueve más, que parece que podría encarar incluso algún tipo de relacionamiento íntimo o sexual. Y en ese sentido, frecuentemente en el imaginario colectivo nosotros pensamos de que el alcohol puede ser un estimulante sexual. Pero eso es al principio. Como decimos comúnmente, es pan hoy y hambre mañana. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe la sexualidad. Si nosotros estudiamos la respuesta sexual humana, hubieron dos autores muy interesantes llamados Masters y Johnson. Él era ginecólogo, ella era obstetra, y empezaron a estudiar hace muchos años atrás cuáles son las respuestas sexuales que nosotros los humanos tenemos a lo largo de una relación sexual. Y ellos describieron varias etapas como respuesta sexual. Una primera etapa de deseo, una segunda etapa de excitación sexual y una tercera etapa de orgasmo, ¿verdad? Es decir, es
la vía final común de un encuentro sexual y seguido luego de un periodo de resolución. Ahora, en estas tres primeras etapas, deseo, excitación y orgasmo, el alcohol altera todas estas etapas. Es decir, si nosotros estudiamos cuáles son los efectos del alcohol en el deseo sexual, vamos a notar que a largo plazo el alcohol disminuye el deseo sexual. Si estudiamos la excitación sexual, vamos a ver lo mismo. Vamos a encontrar que el alcohol a largo plazo produce una disminución de la excitación y una anorgasmia, es decir, la dificultad de llegar al orgasmo. Entonces, por todos estos factores que podemos analizar ahora con un poquito más de profundidad, vamos a notar los efectos deleterios, negativos y perjudiciales que produce el alcohol sobre la sexualidad. Bueno, contame alguno de esos cosas negativas, efectos negativos que bueno, tiene. ¿y cómo Sí, los produce esos efectos negativos? Bueno, el alcohol tiene varios elementos que afectan el organismo humano. En primer lugar, una de las condiciones lamentables que produce el alcohol en el organismo a largo plazo es una disminución de la testosterona, que es la hormona del deseo. Tú sabes que la testosterona se produce en los testículos. Los testículos son la gran fábrica de testosterona que en el varón me estoy refiriendo ahora, que a partir de la pubertad comienza a madurar ese testículo o esos testículos y a lo largo de la vida genital activa del varón permanentemente se va produciendo testosterona y espermatozoides. El alcohol afecta los testículos porque disminuye el tamaño testicular, produce una atrofia testicular. Pero por otro lado también la testosterona que sale de los testículos y que circula por la sangre, a medida que vamos teniendo la experiencia alcohólica, una vez llegado el alcohol al hígado, en el hígado hay una transformación hormonal, donde esa testosterona, esa hormona masculina, se puede transformar por un efecto metabólico en hormonas femeninas, en estrógenos. Ahora, fíjate lo que estoy diciendo en un hombre, en un varón. Y por eso se describe que el alcohol a largo plazo puede producir una feminización del varón. ¿Por qué? Porque hay varias razones para esto. En primer lugar, hay una disminución de la testosterona. En segundo lugar, hay un aumento de la concentración de estrógenos. En tercer lugar, hay todo esto trae aparejado un cambio en las características sexuales secundarias del varón. Un varón que comienza a redistribuir su grasa corporal, ubicada comúnmente en la zona abdominal propia del hombre, pasa a la zona de las caderas, una disminución del tono de la voz, una producción de ginecomastia. La ginecomastia se denomina aquella condición en que el hombre tiene mamas, desarrollo de glándula mamaria. Y uno puede decir, pero ¿el hombre con mamas? Bueno, el hombre sí con mamas, porque cuando hay una feminización del varón, producto de un aumento de estrógenos en el organismo humano como consecuencia de los efectos deleterios del alcohol, va a producir a largo plazo una producción de mamas. Es decir, nosotros vamos a ver un ser humano, un hombre, en el que aparenta tener una grasa en la zona pectoral, pero en realidad es glándula mamaria. Entonces, todo esto, evidentemente, esa concentración disminuida de testosterona, esa concentración aumentada de estrógenos, va a producir una disminución del deseo sexual, una disminución de la excitación sexual y va a producir una dificultad para el orgasmo. Por todas estas condiciones... ¿Puede también tener problemas de erección? Sí, evidentemente que sí. Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque la erección, justamente, para que haya erección tiene que haber varios elementos, ¿verdad? Alteraciones, tiene que haber un buen sistema vascular, un buen sistema neurológico, tiene que haber cierta concentración de testosterona para que te dé el deseo, va a haber excitación sexual en tanto y cuanto haya deseo sexual, y la gran vedette, podríamos decir, del deseo sexual en la especie humana, tanto en hombres como en mujeres, es la testosterona. Claro. Las mujeres no pueden tener mucha testosterona, ¿verdad? Pero tienen testosterona porque si no, no tendrían deseo sexual. Y nosotros los varones tenemos testosterona, que es lo que nos impulsa el deseo. Ahora, si tú no tenés testosterona, por ende va a disminuir el deseo sexual
y va a traer como consecuencia una disminución de la excitación sexual. Entonces, por todas estas razones, evidentemente que el alcohólico de carrera, el alcohólico que tiene la costumbre, el hábito de beber alcohol asiduamente durante tiempo prolongado, va a traer como consecuencia elementos negativos en la sexualidad humana. Y no solamente en el varón, en la mujer también produce consecuencias. ¿Cuáles consecuencias son en las mujeres? Bueno, es una pregunta interesante porque en la mujer el efecto dañino que produce el alcohol no es tanto los elementos físicos, como los cambios hormonales, los cambios metabólicos que produce el alcohol en el varón, sino más bien los cambios vinculares. Una mujer que experimenta alcohol asiduamente va a tener al principio una mayor apetencia sexual, sí, va a tener aparentemente una conducta sexual más promiscua, puede ser más activa, pero a lo largo del tiempo los vínculos afectivos de la mujer alcohólica están deteriorados, ¿verdad? Claro. Donde al principio puede haber un aumento de los deseos sexuales, de la interacción sexual con otras personas, pero a lo largo del tiempo eso va disminuyendo y evidentemente que afectan los vínculos afectivos, y una mujer sabemos que cuando tiene afectado su vinculación con su pareja, justamente por el efecto del alcohol o por otros elementos, esa mujer va a sufrir desde el punto de vista de la sexualidad. No nos debemos olvidar que la sexualidad del varón está muy vinculada a su organismo, a su estado físico, en tanto y cuanto la sexualidad femenina está vinculada mucho a lo que ella piensa de sí misma y lo que ella siente con su pareja. Una mujer alcohólica generalmente tiene una baja autoestima, tiene condiciones psicológicas y emocionales que no son las más óptimas. Eso trae aparejado una serie de consecuencias vinculares que evidentemente todo esto va a producir un deterioro en la performance sexual. Pensamos, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio. Allí puede sobreverse también situaciones de violencia, situaciones de agresividad. Nunca la violencia y la agresividad son causa del alcohol, ¿verdad? Es decir, aunque no es el tema, sí, no quiero confundir a los oyentes y decirle que hay parejas violentas y hombres violentos por efecto del alcohol. No, el alcohol justifica muchas veces lo que uno por naturaleza es, ¿verdad? Violento, agresivo. Entonces, bueno, todo esto trae elementos que son negativos y que debemos de pensar. Por eso, Carlos, antes de terminar este programa, yo creo que es importante señalar la prevención de esto. Porque cuando hablamos que un hombre se feminiza por efecto del alcohol, cuando hablamos que una mujer por efecto del alcohol va a tener un detrimento en los vínculos afectivos, si esa es la vía final común de una persona alcohólica, entonces nosotros tenemos que valorar, tenemos que comprender la necesidad de prevenir estas cosas. Y uno va a ser mucho más libre en su vida, en tanto y cuanto no tenga estas experiencias adictivas. Por eso yo siempre digo, y quizás en un programa lo dije, y tú recordarás, Carlos, que el hombre, por ejemplo, puede ser muy macho en el bar de la esquina, pero en la cama va a ser macho o menos. Va a ser macho o menos. ¿Por qué? Porque todos estos elementos van a ir en detrimento. Le juegan en contra. Le juegan en contra. Y si a eso le sumamos el tabaco, bueno, el tabaco podemos hablarlo en otra oportunidad, los efectos del tabaco en la sexualidad humana. Pero ejerce un elemento físico, el tabaco cierra las arterias coronarias, cierra las arterias renales, cierra todas las arterias de la economía y también las arterias del pene. Entonces, ¿qué produce? Una disminución del flujo sanguíneo peniano, que cuando el hombre quiere tener una relación sexual, se da cuenta que no puede, porque no tiene una excitación suficiente para entablar una relación íntima. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hay muchas razones por las cuales puede haber lo que se llama una disfunción eréctil, pero que una de ellas, sin duda alguna, es el tabaco. Así que, mira, si sumamos tabaco, más alcohol, más varón, bueno, no me da otra suma que disfunciones sexuales. Claro. A largo plazo. Un hombre de 45, 50 años
que fumó hace 20 años, que tiene una experiencia alcohólica semanal, bueno, yo dudo que no comience a tener una disfunción sexual, si ya no la tiene, a corto plazo. Jorge, y si vos has tenido una vida alcohólica, tenés estos problemas, ¿cómo se pueden tratar? Bueno, esta es una experiencia, es una pregunta muy importante, ¿eh? El tratamiento de las adicciones es un tema que merece nuestra consideración, porque hoy hay miles de personas que están sumisas en la experiencia adictiva, en la experiencia alcohólica. Si nosotros miramos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, sabemos que es una organización que ha sacado mucha gente, pero yo quiero destacar de Alcohólicos Anónimos algunos de sus premisas, algunos de sus pasos. Y el primero de ellos, o uno de los primeros, es reconocerse impotente frente a esta situación. Uno tiene que reconocer que no puede salir por sí mismo y que tiene que pedir ayuda. Y una de las cosas es admitir el problema. Cuando uno está en una experiencia adictiva, tenemos que reconocer que, como la definición de la palabra lo señala, la palabra adictum, una de las terminologías o etimologías de la palabra, significa esclavo. Adictum era aquel que en la época del Imperio Romano, cuando no podía pagar una deuda, se convertía en un adictum, es decir, en una persona donde ella misma se ofrecía como esclavo para pagar la deuda que no podía saldar. Así también es la adicción. La adicción al alcohol, sí, aunque sea socialmente aceptada, tenemos que reconocer y admitir que somos esclavos de esta condición. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente el alcohólico minimiza el problema y dice, yo puedo salir en cualquier momento, en realidad lo hago los fines de semana, no molesto a nadie, no soy agresivo, no soy violento, puedo trabajar, puedo hacer mis tareas habituales y tomo como todo el mundo toma. ¿Por qué no? Bueno, cuando uno se engaña a sí mismo y no reconoce su necesidad, no reconoce su condición, no admite el problema, estamos, no pudiendo llegar a una solución. Entonces, el tratamiento viene diciendo, yo tengo un problema. ¿Y qué tengo que hacer frente a ese problema? Pedir ayuda. Entonces, uno de los tratamientos es pedir ayuda. Esa ayuda puede venir ¿de dónde? De todos lados. Puede venir de un profesional, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría. Puede venir de otros que han salido de esa situación, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, todo un conjunto de asociaciones de la organización civil que están luchando contra estas cosas. Puedo pedir la ayuda espiritual, la ayuda religiosa. Muchas personas han podido superar a través de la terapia espiritual, a través de un reconocimiento de su necesidad espiritual, de reconocerse impotentes, de buscar a Dios en medio de su necesidad. Bueno, todo esto puede ser posible. Tenemos que ver, a ver en dónde encajo yo, en qué de estas ayudas se me puede ofrecer y yo puedo estar predispuesto a pedir ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda de otros, ayuda espiritual, porque si no salgo de esta situación, la vía final común es la adicción, es la angustia, es la pérdida de control. Claro. Ese es el gran problema del alcohólico, es la pérdida de control. Es el engaño que tiene a sí mismo, es reconocerse, es la falta de reconocimiento que uno está en una enfermedad, está sumiso en una situación que no puede salir por sí mismo, necesita ayuda. Pero lo que necesita es tomar el primer paso, es decir, yo de esta voy a salir, yo no sé cómo, pero voy a salir. ¿Y tiene una recuperación en lo sexual cuando se dejan el alcohol, por ejemplo? Bueno, ¿O quedan consecuencias? Bueno, siempre tenemos que pensar que hay soluciones, ¿verdad? Hoy afortunadamente tenemos medicamentos que pueden ayudar muy bien en la patología sexual. Tenemos para el deseo sexual testosterona, tenemos para la disfunción sexual, la disfunción eréctil, la falta de erección, tenemos el sildenafil, el famoso Viagra. Podemos también tener algunas situaciones en la mujer donde pueden mejorar los vínculos afectivos, la ayuda psicológica, la ayuda emocional, la ayuda espiritual, la ayuda a la familia, porque la familia también está involucrada. Esta es una enfermedad familiar, donde toda la familia está involucrada detrás de un adicto.
que si bien yo puedo tener una adicción y puedo tener consecuencias sexuales, personales, íntimas con mi pareja, también mi familia está afectada, la familia debe ser tratada, la familia puede ayudar. Entonces, por supuesto que siempre hay esperanza para poder salir de una situación tan esclava como significa tener una adicción. Perfecto, gracias Jorge entonces por habernos acompañado y la próxima te esperamos para hablar sobre tabaco y podemos ahí incluir algunas drogas, ¿te parece? Me parece muy bien, un gusto.